Muy buenas tardes, jóvenes, público de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los ángulos de la circunferencia. Yo soy el profe Isaí y comencemos. Bien, antes de entrar al tema de ángulos de la circunferencia, tenemos que aclarar un detalle importante que sería la medida. Bien, los ángulos de la circunferencia se miden por sus arcos interceptados y sus lados pueden ser radios, cuerdas, diámetros, secantes y tangentes, que son los elementos de la circunferencia que ya habíamos estudiado en el video anterior. Bien, tenemos que tener claro que la medida de la circunferencia es diferente a los ángulos. Es por eso que para estudiar los ángulos de la circunferencia hay un cambio de medida para trabajar los arcos en relación a los ángulos. Porque para calcular la medida de los ángulos de la circunferencia tenemos que utilizar los arcos interceptados. Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, la circunferencia puede cortarse en cuatro partes, ¿verdad? Cada una de ellas estaría representado por el ángulo de 90. Si eso es así, el giro completo de la circunferencia sería 360 grados. Esa sería entonces la medida que estaríamos utilizando para los arcos, para que tenga relación con las medidas de los ángulos de la circunferencia. Conocido eso ya podemos entonces trabajar con lo que son los ángulos de la circunferencia. Bien, empezamos con el primer ángulo. El primer ángulo se le denomina ángulo central. Su vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Bien, aquí en la ilustración que le tengo en esta imagen sería el punto O como mi punto central y aquí localicé cuatro puntos cualquiera de la circunferencia, porque en ellos vamos a trazar los radios, que me dice la definición de ángulo central. Volvemos a repetir, el ángulo central, su vértice está en el centro, en este caso aquí, en el punto O, y sus lados son radios. Bien, entendido eso, vamos a trazar dos radios para formar entonces el ángulo AOB. Bien, aquí abajo de la definición tenemos cómo se calcula la medida de un ángulo central. La medida de un ángulo central es igual a su arco comprendido. ¿Ok? Eso quiere decir que si queremos la medida del ángulo AOB, es igual a decir la medida del arco comprendido, que es el arco AB. Bien, vamos a asignarle una letra para cambiar la notación de medida del ángulo AOB. Cuando vamos a trabajar medidas de ángulos de la circunferencia, casi siempre vemos letras minúsculas, como lo vemos aquí. Y ahora podemos reescribir esta notación como medida del ángulo A es igual al arco comprendido, que es el arco AB. Bien, vamos a ver un ejemplo y para eso vamos a asignarle un valor al ángulo A. Bien, el ejemplo es el siguiente. ¿Cuántos sería la medida del arco AB si decimos que el ángulo A mide 70 grados? De acuerdo a esta pequeña relación de ángulo central y su arco, me dice que el ángulo A es igual al arco comprendido. En viceversa, la medida del arco es igual a la medida del ángulo central. Y la medida del ángulo central aquí mide 70. Eso quiere decir que mi arco va a medir 70 grados. Bien, veamos otro ejemplo de aquí mismo. Aquí tenemos el ángulo COD. Le asignamos la letra B. Si queremos saber cuánto mide el ángulo B,
vamos a asignarle una medida al arco CD para verlo como un ejemplo. Bien, aquí yo le estoy señalando aquí de forma resaltada que la medida del ángulo central tiene relación con el arco CD. Así que podemos escribirlo de esta forma. La medida del ángulo B es igual al arco CD. De esa manera vamos a decir ahora, medida del ángulo B es igual a la medida del arco CD, que es 65 grados. Bien, eso va a ser igual siempre y cuando tengamos un ángulo central. Y un ángulo central, su vértice siempre va a estar en el centro. ¿Ya? Ya es una palabra sencilla de recordar porque se trata de el centro de la circunferencia cuando hablamos de ángulo central. Bien, siguiente ángulo sería ángulo inscrito. Para el ángulo inscrito, su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas. Bien, eso quiere decir que si ubicamos tres puntos en la circunferencia, obtenemos, podemos trazar dos cuerdas, así como podemos ver aquí, y podemos obtener un ángulo inscrito. El ángulo inscrito que sería ACB. Y su arco comprendido que sería el arco AB. Trazamos otra cuerda y para la medida del ángulo CBD, su arco sería CD. Ahí está resaltado. Y aquí abajo dice, su medida es igual a la mitad de su arco comprendido. Bien, entendido esa fórmula, veamos unos ejemplos. Si queremos saber cuánto mide el ángulo D y el ángulo C, vamos a escribir la fórmula para ángulos inscritos, que sería la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de su arco comprendido. En el caso del ángulo D, si queremos saber la medida del ángulo D, sería la mitad del arco comprendido, que es el arco AB. Aquí como lo vemos. Si queremos saber la medida del arco, perdón, la medida del ángulo C, sería la mitad del arco CD. ¿Ok? Siempre va a ser la mitad del arco comprendido cuando es ángulo inscrito. ¿Ok? Bien, una vez ya utilizamos esta fórmula, vamos a reemplazar. Escribimos medida del ángulo D es igual al arco AB, que sería 110, al igual que la medida del ángulo C es igual a su arco CD, que sería 42. La mitad de su arco comprendido sería entonces para D 55 grados y para C 21 grados. Muy bien, esa sería la forma en que podemos calcular la medida de los ángulos inscritos. Conocido eso, ya podemos al siguiente caso de ángulo de la circunferencia, que sería ángulo semiinscrito. Bien, el ángulo semiinscrito sería una extensión del anterior, es un caso especial, ya que su vértice sigue estando en un punto de la circunferencia, solo que sus lados está formado por una cuerda y una tangente. Asignamos los puntos de la circunferencia y obtenemos lo que nos dice la definición. Está formado por una cuerda y una tangente. La cuerda DL y aquí la cuerda que trazamos aquí, que pasa por el punto D. La tangente que pasa por el punto D. Aquí la cuerda FH y la tangente que pasa por el punto H. Bien, si queremos calcular la medida del ángulo E y la medida del ángulo F, sus arcos comprendidos serían estos que le estoy resaltando. A ver aquí. Para calcular el ángulo E, el arco comprendido sería DL.
y para calcular la medida del ángulo F sería el arco HF. Entendido eso, podemos replantear la fórmula para calcular la medida del ángulo E como la mitad de su arco comprendido, al igual que la medida del ángulo F, que sería la mitad de su arco comprendido, que es FH. Bien, eso siempre va a ser para cuando es ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Que es casi similar al inscrito, solo que uno de sus lados estaría afuera de la circunferencia, y en este caso por una tangente. Bien, vamos a asignarle valores para verlo como un ejemplo. Vamos a asignarle valores al arco DL y al arco FH. Una vez ya valorizamos, vamos a calcular la medida del ángulo E. Sustituyendo, mi arco LD sería 130 y mi arco FH, que sería 50. Ahora, buscando la mitad, obtenemos que la medida del ángulo E sería 65 grados y la medida del ángulo F sería 25 grados. Bien, eso siempre lo vamos a calcular cuando tengamos la medida de su arco comprendido. Bien, siguiente ángulo por estudiar sería ángulo interior. El caso del ángulo interior, su vértice es un punto interior de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Bien, ubicamos puntos sobre la circunferencia y trazamos dos cuerdas cualquiera. Y como podemos ver, obtenemos dos ángulos internos. Este ángulo, como podemos ver, sería ángulos opuestos, ¿verdad? Por ser ángulos opuestos, solamente vamos a utilizar uno porque solamente necesitamos conocer uno y de esa forma conocer el otro también. Así que borramos uno para estudiar este nada más y así identificar el ángulo interior. Y como ustedes podrán ver, el vértice de este ángulo interior no está en el centro, está en otra posición. Bien, entonces, para calcular el ángulo interior necesitamos dos arcos, ¿ya? Porque gracias al trazo de estas dos cuerdas se intersectan dos arcos. Es por eso que para calcular la medida del ángulo interior, nos dice aquí, su medida es igual a la mitad de la suma de sus arcos comprendidos. Podemos escribir ahora que la medida del ángulo A va a ser igual a la suma del arco AB más la suma del arco CD. Volvemos a repetir, la medida es igual a la mitad de la suma de sus arcos comprendidos. Y el ángulo A lo comprende el arco CD y el arco AB. Bien, vamos a darle valores para calcular la medida del ángulo A. Bien, ahora sí, dándole valores ya podemos calcular la medida del ángulo A, que sería entonces, medida del ángulo A es igual al arco AB, que es 50 grados, más el arco CD, que sería 120, entre 2. Realizando la suma sería 170 entre 2. Y eso es igual a 85 grados. De esa forma, calculas la medida del ángulo interior. Volvemos a repetir, para calcular la medida del ángulo interior necesitamos la medida de sus dos arcos comprendidos. ¿Ok? Y estos dos arcos se van a sumar y luego se van a dividir entre 2. Bien, conocido esto ya, vamos al último caso, que sería el ángulo exterior. Para el ángulo exterior, su vértice es un punto exterior de la circunferencia y sus lados los puede formar las siguientes situaciones. Hay tres situaciones para el ángulo exterior. La primera situación es cuando lo forman dos secantes.
Aquí el ejemplo para la medida del ángulo A, aquí tenemos dos secantes, ¿verdad? Y este vértice de este ángulo está fuera de la circunferencia. La segunda situación sería una secante y una tangente. Vemos aquí. La segunda situación, como dice ahí, lo formaría una secante y una tangente. Y los arcos comprendidos para medir este ángulo sería lo que le estoy resaltando. Y la tercera situación sería dos tangentes. Así como vemos aquí, para calcular la medida del ángulo C, estaría formado por estos dos arcos comprendidos, el arco aquí y el arco mayor. Cuando vamos a calcular ángulos exteriores, tenemos que identificar el arco mayor y el arco menor, porque cuando es ángulo exterior tenemos que restar y cuando es ángulo interior tenemos que sumar. Si tenemos que restar en esta primera situación, el arco mayor sería este, ¿verdad? Y el menor sería el que está del lado izquierdo. Si tenemos esta otra situación, el mayor siempre va a estar en esta posición, ¿verdad? Y el interior, o el menor, perdón, sería el que está cerca del ángulo. Y aquí, para cuando tenemos dos tangentes, el mayor estaría opuesto al ángulo, que sería el que está de color rojo. Bien, una vez ya identificas quién es el arco mayor y quién es el arco menor, solamente vamos a ver un caso, que es la de las dos secantes. Bien, para calcular la medida de un ángulo exterior, como le dije hace un momento, aquí dice, es igual a la mitad de la diferencia del arco mayor y el arco menor. Bien, así que para utilizar una relación vamos a asignarle las letras mayúsculas a cada uno de estos puntos para identificar los arcos. Bien, entonces, la medida del ángulo A va a ser igual al arco mayor CE menos el arco menor BD, ¿verdad? Dividido entre 2, ya que la definición me dice que el ángulo exterior es la mitad de la diferencia o de la resta del arco mayor y su arco menor. Bien, vamos a darle valores a esos arcos para verlo con un primer ejemplo. El arco CE sería 124 y el arco BD sería 36. Ahora valorizamos. Nos quedaría la medida del ángulo A, que es igual a 124 menos 36. Y esta resta sería igual a 88, dividido entre 2. Una vez ya restamos, ya finalizamos la división y aquí obtenemos la medida del ángulo A igual a 44. Bien, de esa forma hemos finalizado con todos los ángulos de la circunferencia. La primera que sería el ángulo central, la segunda que sería el ángulo inscrito, la tercera que sería el ángulo semi-inscrito, la cuarta que sería el ángulo interior y la quinta que sería el ángulo exterior. Cada una tiene una relación con sus arcos comprendidos. Muy bien, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos entonces en otra clase de matemáticas básicas. Que tengan un excelente día.